Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un evento que, bueno, cada primavera pone Europa patas arriba. El Festival de la Canción de Eurovisión. Vamos a usar la información de su página de Wikipedia para entender un poco mejor qué es y por qué levanta tantísimas pasiones. Exacto. Es que hablamos del concurso musical internacional que más tiempo lleva en televisión, en todo el mundo, ¿eh? Empezó en 1956, fíjate, inspirado en San Remo, el festival italiano, Sí, sí, en San Remo. y organizado por la UER, la Unión Europea de Radiodifusión. Claro que ha cambiado un montón desde entonces. Ya te digo, empezó con solo 7 países. 7. Y ahora, bueno, Ahora la lista es larguísima. sí, y con países que geográficamente pues no son Europa, como Israel o Australia, que ya son habituales. Totalmente. Pero la esencia sigue ahí. Un país, una canción, original, máximo 3 minutos. Y hasta 6 personas en el escenario. Importante, mayores de 16 años. Eso es. Y todo en directo. El formato actual, ¿eh? Ya tiene su miga. 2 semifinales antes de la gran final del sábado. Pero ojo, que no todos parten igual. Están el país que organiza ese año, el anfitrión. Y los famosos 5 grandes, el Big Five. Ahí quería llegar. Francia, Alemania, Italia, España y Reino Unido, que van directos a la final. Claro, la justificación es que son los que más dinero aportan a la UER. Lo que siempre genera un poco de debate, ¿no? Si eso es justo o no, si hay trato de favor. Hombre, es un tema recurrente, sí. La explicación oficial es esa, la financiación. Pero bueno, siempre está la discusión sobre la equidad. Mientras tanto, los demás países. Pues a pelearse en las semifinales. Son 20 plazas las que se juegan, 10 en cada semi. Y después de las semis llega el gran momento, la final, Y las votaciones. que a mí siempre me ha parecido un sistema curioso, cuanto menos. Sí, es una mezcla. En la final va al 50%. ¿50 de qué? 50% el televoto, o sea, lo que vota la gente desde casa en cada país participante. Ajá. Y el otro 50, el voto de un jurado profesional. 5 personas de cada país. ¿Y la regla de oro? Que nadie puede votar por su propia canción. Eso es clave. Claro. Y desde 2023, una novedad, gente de países que no participan también puede votar por Internet. Ana, ¿Y cómo cuentan esos votos? pues todos juntos, como si fueran un país más. Le añade otra vuelta de tuerca al sistema. Es que es increíble la de artistas que han salido de aquí o que han pasado por el festival. Totalmente. A ver, el caso más claro es ABBA, ¿no? Ganaron en el 74 y de ahí al estrellato mundial. Sí. O Celine Dion, que ganó por Suiza en el 88, antes de ser la superestrella que es. Es verdad. No me acordaba que ganó por Suiza. Y más recientes, pues Maneskin, los italianos, que lo petaron. Sí, sí. Pero no solo los ganadores, ¿eh? Julio Iglesias estuvo ahí por España. ¿Cierto? Y canciones que no ganaron, como Volare, bueno, en el Blue di Pinto di Blue, Un clásico. quedó tercera en el 58 y se convirtió en un éxito mundial para siempre. Pero claro, no todo es purpurina y carreras de éxito. Eurovisión también tiene sus sombras, sus críticas. Desde luego. Una muy habitual es sobre la calidad de la música. Sí, que si es todo muy prefabricado, muy europop. Eso es. Que si se busca la fórmula fácil o se prioriza el espectáculo, la puesta en escena a lo bestia, por encima de la música en sí. Y luego está el tema eterno de las votaciones. ¿Se vota solo la canción o...? O influyen otras cosas, ¿no? La famosa geopolítica, el voto vecino. Exacto. Pues sí. Y esas sospechas son casi tan viejas como el propio festival. Hay estudios que sí ven patrones, ¿eh? Entre países vecinos o con lazos culturales, lingüísticos. Ya. La UER intenta corregirlo, o al menos mitigarlo, con lo de los jurados, las semifinales. Pero bueno, el debate sigue ahí. Quizás es que el festival, sin querer, también mide un poco las simpatías entre países cada año, ¿no? Más allá de la canción. Podría ser, sí. Funciona un poco como termómetro popular. Y claro, las tensiones políticas reales a veces se cuelan. Hombre, claro. Hemos visto roces entre Armenia y Azerbaiyán, por ejemplo. O bueno, el caso más evidente, Rusia y Ucrania. Que acabó con la expulsión de Rusia en 2022. Exacto. Y la participación de Israel, que cada año genera debate, llamadas al boicot, sobre todo cuando el conflicto allí está más tenso. ¿El festival qué hace? Pues la UER como organización intenta mantenerse al margen, digamos. Reporta lo que pasa, pero no suele tomar partido político directo. Y otro punto que hoy es fundamental, la visibilidad LGTBQ+. Importantísimo, sí. Eurovisión se ha vuelto un escaparate enorme para el colectivo. Tenemos ejemplos muy claros. Claro. Dana International, la primera ganadora trans en el 98, Conchita Wurst, un ícono drag, ganadora en 2014. Y Nemo,
que ganó en 2024, la primera persona no binaria en hacerlo. Exacto. Y esta visibilidad, que gran parte del público celebra muchísimo, Pues también genera rechazo en otros sitios. efectivamente. Países como Turquía o Hungría lo han mencionado entre sus razones para no participar o para haberse retirado. O sea que, resumiendo, Eurovisión es mucho más que un concurso de canciones. Muchísimo más. Es historia de la tele, un escaparate musical súper diverso. A veces te sorprende, otras es más previsible, vale. Es un fenómeno cultural, con una comunidad de fans muy potente. Los clubes OGAE por todo el mundo, las fiestas previas. Y sí, es un reflejo de cómo está Europa y sus alrededores, con sus complejidades sociales y políticas. Por cierto, como dato, Irlanda y Suecia son los que más han ganado, 7 veces cada uno. Sí, están empatados en cabeza. Quizá para terminar, una reflexión. A ver, el festival nació para unir, ¿no? Y para probar la tecnología de la tele entre países, en la Europa de posguerra. Han pasado más de 60 años, con todas las polémicas de si está politizado, de si la música es buena o mala, de si es muy extravagante, y sigue ahí, con audiencias masivas. Es verdad. Entonces, ¿qué nos dice eso? Esa capacidad de adaptarse, esa popularidad que no decae. Quizá nos habla de lo mucho que necesitamos, no sé, rituales culturales que nos unan, aunque sean imperfectos y polémicos, en un continente tan diverso como este. Bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a sumergirnos en la figura del rey Salomón, basándonos en lo que nos cuentan distintas fuentes enciclopédicas. Salomón, un nombre que casi automáticamente asociamos con sabiduría, con una riqueza casi de leyenda y, por supuesto, con el Templo de Jerusalén. Pero, más allá de ese halo legendario, ¿qué sabemos realmente? Nuestra idea hoy es intentar, destilar un poco la esencia de este personaje bíblico, ver dónde está esa línea, a veces difusa, ¿no?, entre el relato que nos ha llegado y la posible realidad histórica. Exacto. Esa es la clave. Vamos a poner sobre la mesa la narrativa bíblica, claro, pero también todo el debate sobre su historicidad y cómo otras culturas, otras tradiciones lo han visto, lo han reinterpretado, porque es una figura, la verdad, muy poliédrica, con muchas caras. Perfecto. Pues venga, vamos a empezar a desgranar esto. El relato más conocido, el de la Biblia, nos pinta un cuadro fascinante. Hijo de David, sucesor, y famoso por una sabiduría casi divina. Todos tenemos en mente, creo, esa historia del juicio con las dos madres y el bebé, ¿verdad? Sí, es el ejemplo clásico, el paradigma de esa sabiduría. Una sabiduría que, según el texto, él mismo pidió a Dios al empezar a reinar, en lugar de pedir riquezas o poder. Pero ojo, que la Biblia también detalla, y mucho, su enorme riqueza. Habla de 666 talentos de oro anuales, una cifra, descomunal para la época. Y claro, sus grandes proyectos de construcción. Ahí destaca sobre todo el primer templo de Jerusalén, que era como la joya de la corona. Pensado además como el lugar para guardar el Arca de la Alianza, esa caja sagrada con las tablas de la ley. Un templo que, según leemos, se construyó con ayuda fenicia, ¿no? Mencionan a Hiram de Tiro. Justo, Hiram de Tiro, un aliado importante. Y luego está el otro gran tema, sus relaciones, sus alianzas matrimoniales, 700 esposas y 300 concubinas. Incluyendo dato no menor a la hija de un faraón egipcio. Y aquí es, parece, donde la historia empieza a torcerse un poco, ¿no es así? Efectivamente. Ahí es donde el relato bíblico introduce el giro dramático. El libro de los Reyes cuenta que, ya en su vejez, fueron precisamente estas esposas extranjeras las que le llevaron a desviarse, a construir altares para otros dioses, Astarte, Milcom. Uf. Se desvió, digamos, del monoteísmo estricto que se supone debía seguir. Y este acto, esta idolatría, se presenta como la causa directa del castigo divino. ¿Cuál? Pues la división del Reino Unido de Israel justo después de su muerte. Un final bastante amargo para un reinado que empezó tan brillante. Sí, un giro total. Ahora bien, pasamos al otro lado. ¿Qué base histórica real podemos encontrar para esta figura tan imponente como la describe la Biblia? Porque aquí es donde entran en juego la arqueología, la crítica textual
y empieza el debate. Exacto. Y es un debate complejo, hay que decirlo. La correlación entre lo que cuenta la Biblia y lo que muestra la evidencia material, no es sencilla. Si buscamos pruebas arqueológicas directas, irrefutables, de un imperio salomónico de esa magnitud en el siglo X a.C., pues no las tenemos, ni restos claros de ese templo grandioso ni de su palacio en la Jerusalén de esa época concreta. Hay académicos importantes, pienso en Finkelstein, en Silberman, que han argumentado mucho en esta línea. Proponen que Jerusalén, en el siglo X a.C., era un núcleo más bien modesto, y que esa imagen de un gran imperio, de una corte fastuosa, es más bien una construcción literaria posterior, una especie de idealización del pasado, una edad de oro. Entiendo. O sea, que la estela que describe la Biblia no encajaría con la evidencia arqueológica de ese momento histórico concreto. Pero esta visión, digamos, minimalista, tampoco es la única, ¿verdad? No, no es la única. Hay otros estudiosos que ponen sobre la mesa indicios indirectos, por ejemplo, posibles referencias en registros de Tiro sobre envío de materiales que podrían encajar, o que las dimensiones descritas para el templo, aunque grandes, no serían arquitectónicamente imposibles para la época, o hallazgos de tesoros de plata que podrían apuntar a esas redes comerciales amplias que se mencionan. Hoy por hoy, creo que un cierto consenso académico tiende a aceptar que probablemente sí existió un rey llamado Salomón en Judá, en ese siglo X a.C. Pero, y este es el matiz importante, consideran que la descripción de su poder, de su riqueza, de la extensión de su reino, fue bastante amplificada en las narrativas bíblicas que se escribieron siglos después. Se busca un punto medio, digamos, entre el mito absoluto y la negación total, un núcleo histórico real, pero magnificado. Vale, entonces tenemos una figura histórica probable, sí, pero cuya imagen nos ha llegado muy trabajada por la tradición posterior. ¿Y qué pasa fuera del contexto bíblico o histórico-arqueológico? ¿Cómo resuena Salomón en otras culturas? Pues resuena muchísimo, y de formas muy interesantes. En el Islam, por ejemplo, es Sulaimán. Y no es solo un rey, es un profeta mayor, hijo de Daud, que es David. El Corán le reconoce una sabiduría inmensa, por supuesto, pero le atribuye también dones divinos extraordinarios. Hablar con los animales, controlar el viento, comandar a los genios, a los jinn. Y un punto crucial, muy importante en la tradición islámica, Sulaimán nunca, jamás cae en la idolatría. Mantiene su fe intacta hasta el final. Es una diferencia fundamental con el relato bíblico. Qué interesante esa diferencia. Sí, y luego, claro, está todo el mundo de las leyendas que han crecido a su alrededor durante siglos. Leyendas sobre su magia, el famoso sello de Salomón, capaz de controlar demonios, o historias sobre su trono fabuloso, lleno de autómatas. En fin, un universo legendario propio. Recapitulando un poco todo lo que hemos hablado. Salomón se nos presenta como una figura con muchísimas caras, ¿no? Es el rey sabio y el gran constructor de la Biblia, pero también el ejemplo de advertencia por caer en la idolatría. Es el profeta poderoso y fiel del Islam, y es el protagonista de leyendas mágicas. Exactamente. Es una figura fascinante, no solo por quién pudo ser, sino por cómo se ha convertido en un lienzo. Un lienzo donde distintas épocas, distintas culturas han proyectado sus ideas, sus ideales sobre el poder, la sabiduría, la fe, pero también sus temores sobre la debilidad humana, sobre la tentación. La narrativa bíblica es potentísima, es fundacional para Occidente, pero la falta de pruebas arqueológicas contundentes, claras, y esas interpretaciones tan diferentes en otras tradiciones como la islámica, nos invitan, yo creo, a una reflexión crítica, a pensar sobre cómo construimos la memoria del pasado, cómo contamos las historias. Totalmente. Y quizá para dejar una última reflexión flotando. Más allá de si la escala de su reino fue tal cual se describe o fue exagerada, ¿de qué manera la leyenda de Salomón, ese ideal del líder sabio y justo, pero también esa advertencia sobre la corrupción del poder? ¿Cómo ha podido moldear nuestra propia idea de lo que eso debería ser un líder a lo largo de la historia? Hoy nos metemos de lleno a analizar el grueso. Tenemos delante extractos de una enciclopedia bastante completa sobre el tema.
La idea es ir un poco más allá de la imagen típica del esqueleto, ¿no? Queremos entender el hueso como lo que es, un órgano vivo, súper dinámico. Vamos a ver de qué está hecho, para qué sirve de verdad, y bueno, seguro que sale alguna sorpresa. A ver qué sacamos en claro. Empecemos por lo básico. ¿Qué es exactamente un hueso? Pues sí, es un órgano, y bastante complejo, la verdad. Es esa pieza rígida que forma el esqueleto de la mayoría de vertebrados. Sus funciones más obvias son proteger órganos vitales. Piensa en el cráneo protegiendo el cerebro o las costillas, darnos soporte para mantenernos en pie y permitir que nos movamos, claro, actuando como palanca para los músculos. Pero hace mucho más. Ajá. O sea que no es solo un trozo de piedra biológica, por así decirlo. ¿De qué está hecho entonces para ser tan resistente pero a la vez permitir todo eso? Ahí está la clave. No es una masa uniforme, que va, es una mezcla muy inteligente. Tiene una parte orgánica, como un 30%, que es sobre todo colágeno, esa proteína que da flexibilidad. Aquí la llamamos oseína. Y luego un 70% de minerales, principalmente fosfato cálcico, en forma de cristales de hidroxiapatita que le dan la dureza. Es como el hormigón armado, ¿sabes? La combinación lo hace fuerte y resistente a la fractura, pero sorprendentemente ligero. Por dentro, la estructura recuerda a un panal de abejas. Interesante esa combinación. ¿Y cómo se organiza por dentro? ¿Es todo igual o...? ¿Qué va? Hay dos tipos principales de tejido óseo. Por fuera tenemos el hueso cortical o compacto. Es la capa dura y densa que vemos. Forma como el 80% de la masa total del hueso en adultos. Es el principal responsable de la función de soporte y protección. Si lo miras al microscopio, está formado por unas estructuras cilíndricas como minicolumnas llamadas osteonas. Le dan una resistencia tremenda a la compresión. Vale, el muro exterior resistente. ¿Y por dentro? Mencionaste otro tipo, hueso esponjoso. Eso suena menos robusto. Es menos denso, sí, pero no menos importante. Es el hueso trabecular o esponjoso. Forma una red de finas láminas y puntales por dentro, sobre todo en los extremos de los huesos largos y en las vértebras. Imagina una esponja rígida. Aunque solo es el 20% de la masa, su superficie interna es enorme, casi 10 veces la del hueso compacto. 10 veces. ¿Y para qué tanta superficie? Suena a mucho espacio. Pues precisamente por su otra gran función, la metabólica. Esa gran superficie es ideal para el intercambio de sustancias, sobre todo de calcio. Y además, en esos huecos del hueso esponjoso es donde se aloja la médula ósea roja. Ahí es donde se fabrican nuestras células sanguíneas. Glóbulos rojos, blancos, plaquetas, un proceso vital llamado hematopoiesis. Claro. Si hay tanta actividad celular y metabólica, eso implica que los huesos están lejos de ser estáticos, ¿verdad? Deben estar vivos a nivel bioquímico. ¿Quién hace todo ese trabajo celular? Exacto, están llenos de vida celular. Hay tres protagonistas principales. Los osteoblastos, que son los albaniles, construyen hueso nuevo. Luego están los osteocitos, que son osteoblastos, que se han quedado atrapados en el hueso que formaron. Actúan como sensores, detectando tensiones y comunicándose entre ellos. Y finalmente, los osteoclastos, unas células grandes que hacen lo contrario. Reabsorben, demuelen el hueso viejo o dañado. Un momento. ¿El cuerpo destruye activamente su propio hueso? ¿Por qué haría algo que suena, pues, tan contraproducente? Parece raro, pero es fundamental. Este ciclo constante de construcción y destrucción se llama remodelación ósea. Es un proceso continuo y necesario. Sin él, el hueso no podría repararse ni adaptarse. Entendido. Antes de meternos más en esa remodelación, un dato rápido que leí por ahí. Nacemos con unos 300 huesos y de adultos tenemos 206. Se nos pierden casi 100 por el camino. Y que el más grande es el fémur y el más pequeño el estribo, del oído. Más allá de estas curiosidades y lo obvio de sostenernos, ¿qué otras funciones clave destacarías? Pues, además de las mecánicas, soporte, protección, movimiento e incluso ayudar a oír con esos huesecillos tan pequeños, las metabólicas son cruciales. Son la gran despensa de calcio y fósforo del cuerpo, ayudando a regular sus niveles en sangre, participan en el equilibrio ácido-base. Y aquí viene una de las sorpresas recientes. El hueso actúa como un órgano endocrino. Libera una hormona llamada osteocalcina que increíblemente parece conversar con nuestro páncreas y tejido graso, influyendo en cómo manejamos el azúcar y la grasa. Esto cambia radicalmente la idea del hueso como un simple soporte inerte. Anda, pues o sea que mis huesos influyen en cómo proceso la comida. Eso sí que es una conexión inesperada.
Volviendo a la remodelación que mencionaste antes, ¿por qué es tan importante ese ciclo constante de demoler y construir? ¿Para qué tanto lío? Por varias razones vitales. Primero, para regular el calcio sanguíneo liberándolo del hueso cuando hace falta o almacenándolo si sobra. Segundo, para reparar microfracturas que sufrimos por el estrés diario, incluso sin darnos cuenta. Golpecitos, cargar peso. Y tercero, para adaptar la estructura del hueso a las cargas que soporta. Si haces más ejercicio, el hueso se refuerza en las zonas de más tensión. Es la famosa ley de Wolff. Se calcula que cada año renovamos aproximadamente un 10% de nuestro esqueleto. ¿No está mal? Un 10% anual. Es como si tuviéramos un esqueleto nuevo cada década, más o menos. Queda claro entonces que los huesos son mucho más que un andamio. Son órganos complejos, vivos, en perpetuo cambio y centrales para muchas funciones corporales. Exacto. Y eso nos deja con una reflexión interesante, ¿no? Conectando con la ley de Wolff que comentábamos. Si el hueso se remodela y adapta su arquitectura interna a las cargas que le aplicamos, ¿cómo estarán nuestras rutinas diarias o la falta de ellas, como el sedentarismo, esculpiendo silenciosamente esa microestructura ósea, no solo afectando a cuánta masa ósea tenemos en general, que también, sino a cómo se organiza por dentro para ser más o menos resistente? Es algo sobre lo que pensar, ¿verdad? Cómo nuestros hábitos diarios moldean nuestro interior.